Buenos días. Bueno, buenas tardes ya aquí en Urbana, Illinois. Bienvenidos a este webinar o seminario virtual del Private Wealth Class. Todos, quiero primero chequear que todos me están escuchando. Vamos a ver, hay varias opciones para hacer esto. Una es que me manden un mensaje por el chat. Ok, veo manos levantadas. Ken Downs, Balbina, Albert. Ok. Muy bien. Ok, perfecto. Por aquí alguien me escribe a modo de pregunta o de comentario. Están recibiendo a Kent. Ok. Bueno, para no demorarnos mucho y salirnos del horario, voy a empezar entonces. Recuerden que esta presentación va a estar disponible para el público, para ustedes y para el público en la página web del privatewealthclass.org y en la que se viene, que es en español, ¿no? Que es la clase pozosprivados.org. Allí vamos a estar montando todo el material, incluida esta presentación y el primer webinar en español que hicimos el año pasado. Así que bueno, allí va a estar, Katie está grabando esta presentación y va a estar pues con el audio, los slides disponibles para todos ustedes. Voy a empezar esto, a ver, ¿cómo cierro esta? ¿Ustedes también ven esa barra? No, ustedes no ven esa barra. Ok. Bueno, pues bienvenido a este webinar titulado El cuidado del pozo 101. O sea, es una lección introductoria. La idea es compartir con ustedes conocimientos esenciales para proteger probablemente su fuente principal de abastecimiento de agua y la de su familia, y de ahí la relevancia, ¿no?, de este tema. Este esfuerzo pues ha sido desarrollado por el Illinois State Water Survey y el Illinois Water Sources Center, ambos instituciones que son parte de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Ahora la clase, digamos, de pozos privados, ya el esfuerzo en español ha sido patrocinada, fundada y apoyada por la Rural Community Assistance Partnership y, por supuesto, la US EPA. Quiero aclarar, quiero aclarar. Ok. So, para aquellos que están interesados en certificados del Natural Environmental Health Association, pues este curso pueden aplicar a créditos tomando ese curso. Por favor, envíenos un correo electrónico a la dirección que aparece allí en la diapositiva y nosotros estamos en capacidad de entregar un certificado de asistencia, por supuesto las copias de estas diapositivas y los formatos requeridos por el National Environmental Health Association, si es de su interés. Eso, por supuesto, pues no es obligatorio, solo por aquellos que estén interesados. Entonces, en el día de hoy, pues estaremos desarrollando este webinar que hace parte de un programa nacional que RCAP viene adelantando para apoyar a los propietarios de pozos privados, inicialmente en inglés, pero han querido extender, digamos, el alcance de todo este material a la población hispanohablante en Estados Unidos, principalmente aquí todos, digamos, los enlaces y el contenido que se va a presentar está enfocado en la población en Estados Unidos, pero lo que está en internet pues puede ser consultado por cualquier persona.
Este material es absolutamente gratuito, va a estar disponible en nuestra página web, que ya se viene en español, como les decía. Y bueno, también se compartirá vía YouTube y espero que ustedes le den difusión entre sus conocidos, familiares, amigos. Eh, que bueno, para esto se está desarrollando. Hemos recibido algunas preguntas, vamos a dar respuesta a ellas, las que hemos recibido, y si en el transcurso del seminario se les ocurren algunas preguntas, si hay algo que no está claro o quieren expandir, por favor, escríbanos al correo, pónganlas en el chat. Trataremos de responderlas durante el tiempo que tenemos disponible. Si no alcanzamos, les prometo que enviamos respuestas a todos vía correo electrónico o simplemente las agregamos a la presentación y ustedes también podrán, pues para que queden allí, digamos, en el archivo, ¿verdad? Ya entrando en materia, el tema del día de hoy se enfoca en los aspectos básicos del cuidado de pozos para asegurarse que el agua es segura para el consumo humano. Y además de ello, pues queremos compartir con ustedes algunas de las mejores prácticas o de las buenas costumbres, digamos, para el mantenimiento de estos sistemas de abastecimiento de pozos. Como les digo, vamos a recibir las preguntas. Mi nombre es Santiago Santa Cruz, yo soy ingeniero hidráulico de la Universidad de Illinois, estoy actualmente cursando mi doctorado. Steve Wilson, quien digamos está en cabeza de este esfuerzo, es hidrólogo de aguas subterráneas del Illinois State Water Survey. Katie nos está apoyando en este seminario y en la página web, está acá con nosotros. Dan Webb es director del Laboratorio de Servicio Público del Illinois State Water Survey y también, digamos, está atento a sus preguntas. Quiero, para empezar, pues recordar algunos puntos muy importantes y el primero es que los pozos privados no están reglamentados en los Estados Unidos, es decir, no hay una ley que los obligue a los propietarios de pozos privados a implementar cierto sistema de filtrado o de perforación, ¿sí? Sino que es responsabilidad de cada propietario y usuario asegurarse de que el agua que van a consumir pues se mantiene en óptimas condiciones. Es distinto para un sistema público como el de una escuela o el de, no sé, una ciudad. En ese caso, por tratarse de un asunto público, sí está regulado. Pero los pozos privados que solo, digamos, surten a un hogar, pues esos no. Y de allí que la responsabilidad nuestra como propietarios de esos pozos, pues es mucho mayor. También tengan en cuenta que el agua del pozo puede saber muy bien, puede ser muy, muy limpia, pero también que está sujeta en algunos casos a contaminantes que pueden ser incoloros o que no son perceptibles al olfato o al gusto y que ocurren naturalmente o por contaminación externa, vamos, por factores antropológicos. Vamos a hablar más de eso durante la presentación. Y como ejemplo, alguien que, por ejemplo, comparte su fuente de agua con una comunidad, un condominio o una parcelación, pues puede que esa persona esté ya haciendo un aporte monetario para el mantenimiento y, digamos, la expansión de ese sistema, si es el caso, lo cual no ocurre en una propiedad privada donde el pozo solo surte a una casa, ¿no? En ese caso, todos los gastos y, digamos, todo el calendario de actividades de mantenimiento y de mejoras, pues corren por cuenta del propietario de esa propiedad. Entonces son solo cosas para tener en cuenta durante la presentación. Muy bien, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de considerar cuáles pueden ser problemas de calidad del agua en mi pozo y cómo afrontarlas? Pues muy importante es cuál es la profundidad del pozo, ¿cierto? Entre más profundo, probablemente mejor, simplemente porque está más aislado de la influencia, digamos, superficial, de actividades superficiales como agricultura, ganadería y otras actividades antrópicas. La ubicación y el paisaje, o el terreno, la dirección del flujo de agua subterráneo. ¿Por qué? Pues porque si mi pozo está, digamos, en una dirección aguas abajo,
de nuevo estamos hablando del subsuelo, pero si está aguas abajo de una fuente potencial de contaminación, pues probablemente o es posible que sea afectado por eso. Entonces, ¿dónde está mi pozo con respecto a mi pozo séptico o sistema séptico o el de mi vecino o el de, no sé, una zona industrial cercana a mi propiedad? Va a determinar también qué riesgos corre mi pozo frente a la contaminación. Ahora, digamos que lo primero que queremos resaltar son aquellas, o digamos que las primeras medidas que podríamos tomar son correcciones a construcciones inadecuadas o desactualizadas, ¿cierto? Con respecto a los códigos de construcción actuales. Los códigos de construcción de pozos han cambiado significativamente en las últimas décadas. Ya el antiguo pozo excavado a mano que utilizaban los abuelos y que recogía, digamos, la tabla de agua, eso ya no se usa, digamos, y no es recomendado. Aún existen, sin embargo, muchos pozos de aljibes en los Estados Unidos, muchos pozos excavados a mano también se encuentran en uso o simplemente abandonados. Y el problema con estos pozos es que, primero, facilitan la contaminación superficial, porque cuando llueve esa escorrentía fácilmente se infiltra el pozo que no está sellado o simplemente digamos, se drena desde la superficie, arrastrando contaminantes agrícolas, arrastrando, no sé, materia orgánica y también facilitando la caída de animales, incluso de personas. Así que también son un problema de seguridad para quienes transitan cerca, no solo, digamos, un problema para quien consume el agua. Por ejemplo, aquí 3 fotos bastante dramáticas. La primera que ven aquí bueno, es de una noticia bastante dramática. Una persona estaba transitando por aquí, esta tabla podrida se partió y esa persona cayó varios metros en el pozo y falleció. Esto fue en Washington. En la segunda foto ven, bueno, desperdicios orgánicos, no sé, lo que parecía ser un perrito o una oveja. Allí, digamos, cayó allí, murió y allí se va a descomponer y ese es el agua que nos estamos tomando. Y bueno, y por último, una foto de otro de sus pozos viejos que está mal sellado, que está muy vulnerable a que entren aguas, digamos, de escorrentía superficial, pero también a que se metan animales, ratas, cualquier cosa que pueda habitar por allí y se muera y se pudra dentro de nuestro pozo y bueno, aporte materia orgánica indeseable. Entonces, ¿qué hacer con estos pozos abandonados o que no cumplen con los requisitos actuales? Pues lo que se debe hacer es actualizarlos al código de construcción vigente, si es que están en uso o si no sellarlos. De esa forma se protegerá la calidad del agua y la seguridad de los residentes, no solo de quienes, de nuevo, no solo de quienes toman el agua, sino quienes transitan por allí. Entre las actividades específicas que se pueden hacer para actualizarlo, pues se incluyen la extensión de la tubería por encima de la superficie del suelo, rellenar con lechada de arcilla, digamos, el anillo del pozo, el anillo del camisado, para evitar que infiltración se meta en nuestro pozo, instalar un adaptador desmontable, pitless, en el término en inglés, y siempre lo recomendamos mucho es hablar con las autoridades del condado, con la gente que trabaja el tema en su área, contratistas o autoridades del condado o del departamento de salud, para mirar cuál puede ser la mejor estrategia para actualizarlo o sellar un pozo que no estén usando. El problema con los pozos abandonados es que no era necesario registrarlos antes, así que hay muchos pozos que están por allí que nadie tiene idea de que existen o de qué pasó con ellos. Insisto, son un riesgo para los residentes y una potencial fuente de contaminación.
Y aquí viene lo más importante para nosotros, es que si está dentro de nuestra propiedad, digamos que es nuestra responsabilidad lo que pase dentro de ese pozo. Así que es mejor evitarse accidentes futuros sí, ponerle cuidado a esto y darle solución a esto, este tema de los pozos abandonados en nuestra propiedad. Más ejemplos, recortes de prensa, por ejemplo, no sé, niños que caen a los pozos. Aquí hay otra niña que lastimosamente falleció producto de la caída. Otro chiquito fue rescatado de un pozo en Texas. Ya ven, este caballo se fue entero al pozo. Y como estos hay cientos de ejemplos. eh, Así que, bueno, mejor curarse en salud y que no pase en nuestra propiedad, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a los pozos que estamos usando y digamos que pueden estar dentro de esa regulación actual, eh, de nuevo, nuestra recomendación es siempre asesorarse de contratistas profesionales con licencia o de asesores del condado que tengan pues un harto conocimiento del área, ¿sí? Y de los sistemas de pozos que se manejan en su área. Y piensen eso cuando esté perforando el pozo, cuando esté instalando su bomba, cuando construya la cámara, cuando construya la red de distribución dentro de su casa, eh, para evitarse más adelante dolor de cabeza y quizás gastos incluso mayores. Eh, digamos que los estados, a nivel de estado, hay algunas regulaciones, sobre todo para los pozos públicos, como venía diciendo, pero esas regulaciones y esos documentos también sirven como pautas, sí, o como referencia para nuestros pozos privados, así que la invitación es que hagan un poquito de investigación para el caso de ustedes. Entiendo que hay personas en Oregon, hay otras personas de pronto en New Mexico, las reglas son distintas áreas. Entonces, miren qué se recomienda, incluso para los pozos públicos, y qué de estas recomendaciones pueden ustedes traer para sus pozos privados. Este es un ejemplo de una guía del Departamento de Salud de Minnesota, por ejemplo. Es solo por dar un ejemplo, pero ya van a ver más adelante que incluye información útil, específica, clara, para reducir esos riesgos de contaminación y de accidentes con nuestro pozo y para mejorar, digamos, la calidad del agua que finalmente vamos a consumir en nuestra casa. Digamos, dentro del primero de los cuidados básicos de nuestro pozo, estará siempre o regularmente verificar que el pozo esté tapado, que la tapa no esté partida, que no permita infiltraciones desde la superficie, ¿sí? Eh, verifiquemos que la ventilación tiene una malla para evitar entrada de roedores, de moscas, de hojas que aportan materia orgánica indeseable a nuestro pozo. Procuremos que el encamisado esté por encima del suelo y en buen estado, de nuevo, para reducir la probabilidad de infiltraciones desde la superficie. Verifiquemos que sea fácil el acceso al pozo, que no vaya a estar dentro de una, no sé, dentro de una estructura que impida que un camión del equipo perforador pueda ingresar cuando queramos ampliar el pozo o si queremos extraer la bomba. Que no hayan árboles grandes alrededor cuyas raíces puedan digamos, crear fisuras en nuestra estructura del pozo o que impida de nuevo el acceso. En segundo lugar, dentro de esa inspección del área, queremos también ver a qué distancia están probables focos de contaminación o probables fuentes de contaminación, mejor, que pueden estar afectando nuestro pozo. Entonces, de nuevo, en este documento del Minnesota Department of Health, ellos hacen algunas recomendaciones de distancias mínimas a las que deben estar algunos fuentes de contaminación o posibles fuentes de contaminación respecto a nuestro pozo. Entonces, por ejemplo, si hay un riachuelo, una laguna, un río pasando cerca de su propiedad, procure que su pozo esté
a no menos de 35 pies de ella, ¿sí? No sé, dentro de su propiedad usted tiene aves, tiene un gallinero, tiene gallinas ponedoras. Bueno, procure que hayan al menos 50 pies respecto a su pozo de esa estructura o de esa área de trabajo con animales para evitar contaminación, ¿verdad? Por coliformes. Tumbas, si tiene un cementerio vecino, pues trate de ponerlo al menos a 50 pies. Y así pueden ustedes revisar algunas de esas recomendaciones dadas por el estado de Minnesota respecto a esas fuentes de contaminación. Esta es la segunda mitad de la figura y bueno, se las dejo a ustedes para que revisen y piensen cerca de su propiedad y especialmente cerca de su pozo, qué hay alrededor que pueda estar, que pueda generar elementos contaminantes que ingresarían a su pozo y afectarían su sistema. Por cierto, esta figura sí, fue traducida aquí, parte de este programa, en realidad ya está en inglés, pero hace parte de uno de los documentos que hemos estado elaborando en español para ustedes, para su consulta. Así que más adelante les daré la información de dónde se encuentra esa figura completa en español. Otro de los elementos claves que debemos tener en cuenta a la hora de revisar nuestro pozo y decidir cuál es la mejor estrategia para mantener una calidad del agua adecuada es nuestro sistema séptico. Seguramente, así como ustedes tienen una fuente privada de agua, van a tener un sistema de disposición privado de sus aguas servidas, que va a ser su pozo séptico. Y por tanto debe tenerse en cuenta qué tan lejos está de su pozo y asegurarse que también esté funcionando muy bien, porque esta va a ser una fuente importante de materia orgánica cerca de su hogar. Así que tengan eso muy en cuenta, pónganlo como tarea de revisar en qué estado está su sistema séptico y su campo de drenaje. Digamos, entre las tareas que tienen que hacer, entre las actividades específicas, está hacer siempre un mantenimiento al área alrededor del tanque, del campo de drenaje, solo pastos, nada de árboles, por las mismas razones. Árboles grandes como un roble, un cedro puede abrir, digamos, o generar fisuras en las paredes de los tanques del sistema y generar infiltraciones. Reduzcamos el flujo de agua hacia el sistema séptico. Nada de bombear agua, nada de mandar agua de lavadoras o de suavizantes, porque eso afecta la eficiencia del sistema, que requiere de bacterias, y las bacterias pues no es que se sientan muy cómodas cuando les cae jabón. Entonces, entre más libre de sustancias, digamos, de productos químicos no naturales, mejor para nuestro sistema. Por tanto, la siguiente recomendación, que es solo descargue aguas residuales del hogar en su sistema séptico. También evitar residuos sólidos, ¿sí? Nada de tóxicos, nada de productos artificiales, por las razones mencionadas. Luego inspeccione su tanque regularmente para verificar que no se está llenando más rápido de lo que había proyectado. Y bombéelo, manténgalo en buenas condiciones. La recomendación es que se haga entre 3 y 5 años. Esto depende del número de personas que están habitando, del tamaño del tanque. Así que es muy específico cada caso. El EPA de hecho ha puesto o ha hecho público pues un manual que tienen para el dueño de hogares o para el propietario de casas con sistemas sépticos. Y lo tiene tanto en inglés como en español. Yo aquí comparto, digamos, un pantallazo del documento y cómo pueden encontrarlo. Vayan a Google, pongan guía del dueño de hogar para sistemas sépticos, el EPA, y va a ser lo primero que van a encontrar allí. De nuevo vamos a colgar esta información en nuestra página web. Pero es un recurso muy valioso, tiene muy buenas recomendaciones y está pues en muy buen español, que eso uno siempre lo aprecia, ¿verdad? Por ejemplo, cómo mantener mi sistema séptico, qué debe incluir una inspección y bastante, digamos, documentación al respecto de esos temas, cómo cuidar el área del drenaje, qué puede causar una falla del sistema. Solo
Hemos incluido algunos pantallazos para que ustedes se animen y vayan y busquen respuestas a algunas de sus preguntas con respecto a su sistema séptico. Ese es un recurso importante, así que allí, bueno, lo compartimos. Ahora bien, esta es una de las preguntas, digamos, más frecuentes por el costo que tienen, por supuesto, y por la relevancia que tienen. Obtener unos buenos resultados de análisis de laboratorio va a determinar qué estrategias de adecuación o de filtración o de tratamiento vamos a tener en nuestro sistema. Así que asegurarnos de que tenemos unos análisis, digamos, confiables, pues es fundamental. La idea es que se realicen pruebas al pozo anualmente, ¿sí? O cada vez que se destape el pozo, por ejemplo, para extraer la bomba o, no sé, para limpiar las mallas del pozo, o ante cualquier cambio que note usted en la calidad de su agua, en el olor, en el sabor o en el color del agua. Que recordemos, no siempre es perceptible, pero si hay cambios, algo cambia en la química del agua y queremos saber qué es, qué tan grave puede ser. Ahora bien, hablamos de pruebas, pero específicamente, ¿qué pruebas? Pues, de nuevo, cada situación es muy distinta. Digamos, la geología de su casa o de su pozo puede ser muy distinta a la de su vecino, así que esas son cosas a considerar. Pero también la profundidad del pozo va a ser distinta, los contaminantes que se conocen en el área son distintos y a veces cambia de una propiedad a otra, así que no hay que confiarse de que es que si mi vecino hace esto, entonces yo voy a hacer lo mismo. No, lo ideal es uno tener información propia de nuestro pozo, específicamente de nuestro pozo que está suministrando agua a nuestro hogar, y con esa información decidir las estrategias, digamos, de tratamiento. De nuevo, no nos cansamos de decir que el mejor consejo que podemos dar es pedir asesoría a las autoridades locales o al Departamento de Salud del Condado, de nuevo porque ellos conocen muy bien la geología de la zona y la calidad del agua y pueden darle mucho más rápidamente respuesta a sus inquietudes. No está de más verificar cualquier contaminante que haya sido ya identificado en el área. Si pruebas de su vecino muestran que hay rastros, no sé, de arsénico, no significa que en su casa hay, pero hay una probabilidad, así que debemos estar atentos a eso. Aún si no ha aparecido en su pozo, hay probabilidades de que haya un riesgo de contaminación. Así que otra recomendación es que busquen esas cooperativas de extensión que puedan existir en su estado y que puedan servir de ayuda, ¿no? Suministrar información. Ahora bien, dentro de las pruebas propiamente, la recomendación es que tome muestras para bacterias coliformes y nitratos anualmente, porque son muy buenos indicadores de que hay rutas de acceso de contaminantes hacia su pozo, especialmente desde la superficie, si los pozos no son muy profundos. Esas son las únicas que, digamos, se recomiendan tomar anualmente. Otras se deben tomar cuando hay algún indicio o alguna sospecha de contaminación por otros agentes. De nuevo queremos traer un pantallazo, un ejemplo de herramientas que hay en la web, que son públicas y gratuitas y que pueden darnos información valiosa. Por ejemplo, esta página del Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts muestra a modo de mapa en nuestra área, en nuestra dirección, qué probabilidad hay de encontrar arsénico, uranio en pozos en el lecho rocoso, por ejemplo. Si es el caso, en nuestro pozo está en el lecho rocoso, pues esta es una primera fuente rápida, gratuita de información, ¿no? Entonces, lo que logramos con esto es obtener mapas, este es en el caso de Rhode Island, obtener mapas de riesgo o de probabilidad de encontrar algún contaminante por condados. Otro ejemplo es el de este es Wisconsin, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es una página del Departamento de Recursos Naturales que ha sido desarrollada para compartir información sobre la calidad del agua de las muestras públicas que el Estado ha tomado.
Y bueno, solo es otro de los ejemplos de los recursos ofrecidos por varios estados. Probablemente el estado donde ustedes estén va a tener herramientas como esta, así que les dejamos esa tarea, investiguen qué información pública hay disponible para ustedes y sin necesidad de tomar ninguna muestra ya pueden empezar a tantear, digamos, qué hay alrededor de su área, ¿verdad? En este mapa, por ejemplo, hay niveles de arsénico, ¿sí? Entonces, no sé, muestran concentraciones promedias por condado. Entonces, por ejemplo, en este condado acá en el norte, pues no hay detectado arsénico. Los más graves están acá cerca de, creo que es Thunder Bay, uh, los Packers, pues deben estar preocupados un poquito más por arsénico. Y bueno, así como arsénico, pues habrán otros constituyentes que pueden ustedes seleccionar para personalizar estos mapas. Ahora bien, particularmente en la toma de muestras, pues como les decíamos, anualmente se recomienda tomar una muestra de bacterias coliformes y nitratos para verificar de nuevo si hay vías de acceso de otros contaminantes que pueden ser más críticos. Y también recomendamos tomar muestras al inicio de operación del pozo, luego cada 3, cada 5 años, a menos de que el pozo sea reabierto o de que usted note cambios, ¿no? Entre los elementos que se pueden mostrar con un poco menos de frecuencia están los fluoruros, hierro, plomo, manganeso, sulfato, el pH del agua, la dureza, el cobre si es que tiene tubería de cobre, o zinc y cadmio si tiene tubería galvanizada, y bueno, otros elementos allí que se pueden detectar en análisis de laboratorio. De nuevo, pedir consejo al Departamento de Salud local o del Estado no es mala idea, porque ellos pueden empezar a darle pistas de cuáles pueden ser los más críticos o los de menos presencia en su área. Ahora bien, ¿a dónde llevar estas muestras? Esa es otra pregunta que nos hacen mucho. Nuestra recomendación, de nuevo, es que verifique cuáles laboratorios están autorizados o acreditados por cada estado y usar uno de esos. La acreditación es importante porque va a garantizar que sus muestras son analizadas de una manera, digamos, regulada, siguiendo unos protocolos muy estrictos que permiten hacer unas comparaciones justas con respecto a los valores de referencia que se tienen, ¿cierto? Entonces, esa acreditación le da a uno seguridad o le da a uno confianza de que los resultados que está viendo, analizando, pues son creíbles, son válidos. Algunos estados, pasa que algunos estados incluso tienen programas para el muestreo de pozos privados, le pueden dar asesoría, incluso le pueden dar algunos de los elementos como botellas o tubos o filtros o detectores in situ de algunos de los contaminantes. Así que averigüe con su estado de nuevo. El Departamento de Salud local le puede dar información al respecto. Incluso puede que salgan gratis algunos análisis de laboratorio si tiene la suerte de encontrar uno de estos programas en su estado. Normalmente un laboratorio acreditado le dará instrucciones detalladas de muestreo, por ejemplo, cómo debe almacenar, en qué puntos debe tomar, cómo debe guardar las muestras, por cuánto tiempo máximo puede tenerlas, si las debe refrigerar o no. Todos estos son detalles que a veces no pensamos, pero que hacen parte de esos protocolos rigurosos para que nos permiten comparar medidas justas, digamos, con los valores de referencia de nuevo, ¿sí? Usted es el cliente, es su agua, es su tratamiento el que luego va a implementar, así que pregunte, haga todas las preguntas hasta que usted se sienta tranquilo, hasta que sepa más o menos qué es lo que está pasando allí, qué va a pasar con su muestra, ¿sí? Normalmente, como digo, el laboratorio provee botellas y elementos necesarios para esas muestras, así que eso da confianza, ¿no? En que ellos están haciendo las cosas bien. Bueno, usted ya ha tomado sus muestras, siguió las reglas o digamos, las normas o los pasos que el laboratorio le sugirió. Ahora los lleva al laboratorio, el laboratorio le devuelve un papel con un poco de números allí.
un poco de nombres técnicos, que uno no sabe qué es lo que está pasando, qué hacer con ello, cómo se interpretan esos resultados. Pues una es, de nuevo, uno se sorprende la cantidad de recursos que hay ahora en la Internet, así que vaya a un sitio web y mire si qué documentación puede haber eh, para empezar al menos. ¿Sí? Hay muchos documentos en línea, ya les vamos a presentar algunos ejemplos y vamos a compartir con ustedes algunos recursos en línea. De nuevo, asesórese con su departamento de salud, llévelos bien, hágase amigo de ellos, porque ellos también pueden darle una respuesta calificada de esos resultados. Le puede decir si esos valores que se han detectado son, digamos, son para preocuparse en cuanto a su salud, o si son valores tan bajos que no tienen ninguna relevancia ni repercusión en su salud o en la de su familia. Y muy importante, si encuentra algo anómalo, por ejemplo, le aparece E. coli, pues repita la muestra. A veces estas contaminaciones no están presentes en el agua, sino que ocurren en el proceso de manipulación y de toma de la muestra. Así que antes de tomar medidas drásticas, repita el análisis, sí, para que usted esté 100% seguro de que lo que encontró efectivamente está en su agua. ¿Ok? Y en el caso de bacterias E. coli, de nuevo, si aparecen o si hay una sospecha, pues siempre hierva el agua antes de consumir y por lo menos hasta que desinfecte su pozo. Y de nuevo, repita la prueba para asegurarse de que esos resultados fueron, pues son reales, ¿no? Entonces, dentro de esos recursos que les menciono que hay en Internet, lastimosamente no hay mucho en español. Espero que eso esté cambiando. Nosotros queremos que eso esté cambiando y vamos a hacer, estamos haciendo esfuerzos por ello. Pero en Internet encontramos recursos, de nuevo, a nivel de estado. Por ejemplo, este es el New Hampshire Department of Environmental Services. Ofrece estas guías para entender los resultados de nuestras muestras. Entonces, allí encontraremos información desde cuáles son los niveles aceptables, qué implicaciones tiene encontrar uno de estos contaminantes en nuestra agua y cómo pueden ser tratados. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Usted simplemente, si usted quiere, puede ingresar, digamos, su localización geográfica, o sea, dónde se encuentra usted. Eso va a servir para ellos contrastar contra qué se ha encontrado en el área antes. Y luego incluye los valores que le han entregado a usted del laboratorio con las unidades de concentración correspondientes, ¿verdad? Arsénico, cloruro, cobre, y bueno, hasta el análisis bacteriológico con E. coli, con coliformes totales y bueno, muchos otros. Importantísimo, ellos lo resaltan aquí, asegúrese que las unidades son las mismas, ¿cierto? ¿Y qué obtiene? Entonces obtiene un resumen de resultados, digamos, y en la página web automáticamente le dice, bueno, ese valor de arsénico que usted me está dando de 15 microgramos por litro, pues es mucho más alto o está un poco más alto pues que nuestros límites, ¿cierto? Recomendados o permitidos. Así que el arsénico no pasó, su arsénico está un poco alto. ¿Qué puede hacer? Inmediatamente, automáticamente le recomiendan los tratamientos. En este caso le recomiendan o usar un filtro de absorción o usar ósmosis revertida, que es uno de los más populares y que pueden ser instalados en el punto de uso, ¿cierto? En el grifo de su cocina. Así que imagínense, usted tiene estas opciones, son gratuitas, están al alcance de su mano y puede darle un punto de partida. Luego con esos elementos puede ir a su departamento de salud, o hablar con un contratista, hablar con un proveedor de tratamientos y explorar qué opciones son las más adecuadas. Pero esto ya es de por sí una herramienta gratuita, inmediata y accesible, pues es pública, ¿no? Si quiere ver más detalles, bueno, le dan muchos más detalles. Aquí les dejo ustedes para que exploren más.
De nuevo los valores, límites, opciones de tratamiento, por qué es importante esto y mucha más información. Ahora, como les digo, esto solo constituyen algunas guías de valores típicos, pero es siempre mejor llevarlo al departamento de salud, de profesionales que pueden asesorarlo mejor. Como es su pozo privado, pues ellos no van a decirle que deje de tomar el agua, solo le pueden dar algunas recomendaciones, ¿de acuerdo? Así que no tengan miedo en llevarlo, de hecho, anímense a llevarlo, nadie les va a prohibir nada, nadie les va a sellar su pozo, ustedes no están dándole agua a nadie, ese es el agua de ustedes y es su responsabilidad. Así que, digamos, no eviten esa ayuda que se les puede ofrecer allí. Antes, digamos, úsenla, ¿cierto? Benefíciense de esos recursos que están allí y que ustedes pagan con sus impuestos. Ahora bien, ya saben qué tienen, ya saben en dónde está débil el sistema o por dónde pueden haber problemas, entonces, ¿qué tratamientos se deben usar? Pues si tienen algún tratamiento, por ejemplo, un ablandador, un filtro, un reverse osmosis, entonces sean muy estrictos con el calendario de mantenimiento, con el reemplazo de los filtros, de partes, y sea estricto en seguirlo, siga las recomendaciones del fabricante, porque si no lo hace, pues no va a estar protegido a un nivel adecuado. Eso, digamos, es lo más importante, digamos, lo que queríamos compartir hoy a nivel de conocimientos básicos de manejo de su pozo para la calidad del agua. Tenemos algunas preguntas, vamos a cubrirlas inmediatamente. Y si tienen otras, por favor, formúlenlas en el chat, pónganlas allí en el dashboard del webinar. También pueden formular las preguntas o escríbanos un correo y vamos a mirarlas, vamos a estudiarlas y vamos a darles respuesta en cuanto nos sea posible. También quiero reiterar, la idea es que todas estas preguntas, todos estos contenidos van a ser montados en la web, en nuestra página de clase, pozosprivados.org. Allí vamos a tener estos webinars que vamos a seguir grabando, vamos a tener el manual de 10 lecciones, vamos a tener algunos videos instructivos que ARCAP también ha creado en español. Todo esto que estoy diciendo son contenidos en español, y vamos a seguir recolectando y resumiendo información que encontramos en la red en español para nuestro público hispanohablante. Hay mucho otro material en inglés, desafortunadamente no todo está traducido, pero creo que las cosas están cambiando y creo que cada vez vamos a tener más material en español. Así que bueno, los invito a que estén revisando esa página y estén en contacto con nosotros también. Si tienen temas para otros webinars que les podría interesar, por favor, háganoslo saber, sugiéranlo y quizás podamos programar uno próximamente. Digamos, dentro de las preguntas que nos hacen otras personas como ustedes, otros propietarios de pozos, con respecto a la calidad del agua, está: ¿qué debo hacer si se encuentran niveles elevados de arsénico o de contaminantes en el agua de mi pozo? Probablemente va a tener que adicionar un tratamiento. En el caso del arsénico, el tratamiento de ósmosis revertida es el más común, pero no necesariamente el más eficaz en algunos casos. A veces debe agregar un filtro de oxidación antes de la ósmosis. Otra opción, si la ósmosis revertida no es efectiva, es usar un medio absorbente. Y bueno, estas de nuevo son alternativas muy específicas a cada caso. Lo ideal es, como le decía, asesorarse con un experto y mirar en su caso, en su propiedad, qué es lo que está pasando. Esa es otra
muy común, ¿no? ¿Por qué la bañadera o el lavabo o la cocina se pone naranja? Ese color es típico y es, digamos, es muy común por el óxido de hierro. El agua subterránea es rica en hierro en muchas partes del país y como les decía al principio es muy importante conocer por eso la geología, especialmente cuál es la formación geológica donde nuestro pozo se encuentra. Así que el óxido de hierro se encuentra disuelto en el agua y, el hierro se encuentra en el agua y se oxida en contacto con el aire. Así se forman hidróxidos y óxidos de color anaranjado. Alternativas para evitar este inconveniente que cambia el sabor y cambia el color además del agua es usar un filtro de sedimentos que removerá al menos las partes más gruesas, ¿sí? El hierro precipitado, pero hay otra parte que permanecerá disuelta. Los ablandadores de agua, que son tan comunes en el hogar para reducir la dureza, también pueden ser efectivos a veces en reducir este óxido disuelto. Un filtro de sedimentos antes del ablandador puede ayudar a prevenir la acumulación de materiales indeseables sobre la resina de intercambio de iones y reducir entonces costos de mantenimiento de estos ablandadores, ¿no? Ahora, otro de nuestros usuarios, digamos, nos pregunta que tiene un filtro, no sabe, o sea, tiene un filtro en la casa, pero no está muy seguro de qué se trata. Hay un filtro en una cápsula cercana al tanque de agua y con qué frecuencia debo reemplazarlo. Pues lo primero es que dependerá del tipo de filtro. Lo que le recomendamos es que mire el dispositivo, encuentre el fabricante y el modelo y en internet probablemente va a encontrar información específica para ese dispositivo sobre la frecuencia de mantenimiento o cómo reemplazarlo, dónde encontrar un distribuidor. Digamos que no encuentre esa información, pues lo más probable es que sea un filtro para sedimentos. Normalmente se debe reemplazar cada pocos meses, pero a veces, dependiendo de la calidad del agua, dependiendo de nuevo las características específicas de su pozo, pues puede que tenga que reemplazarlo con mayor frecuencia. La presión del agua puede ser un indicador de que el filtro debe cambiarse. Si el filtro ya está taponado, completamente saturado, pues va a haber muchas pérdidas de presión para que el agua pueda pasar por ese filtro y eso lo va a notar usted en su grifo. Como ejemplo, tenemos esta foto. Este digamos que es un filtro nuevo, completamente nuevo, y ese es un filtro de apenas 2 meses de uso, puede haberse instalado, y estas partículas negras probablemente indican un problema con manganeso. Así que esto ocurre en solo 2 meses. Entonces, de nuevo, tener unas inspecciones, no digo unos mantenimientos, pero unas inspecciones regulares a este tipo de dispositivos y saber las recomendaciones del fabricante y la calidad de nuestra agua, pues nos beneficiará, ¿cierto? Bueno, asegurarse que la calidad del agua que estamos consumiendo es la adecuada. Ahora bien, otra pregunta importante, ¿dónde tomar las muestras? ¿Y por qué en esos puntos? Bueno, pues nosotros recomendamos que se tomen siempre 2 muestras al menos, una adentro de la casa, que sea ojalá en el grifo de la cocina, porque es la que consumimos, digamos, directamente, y otra en un punto que esté antes de los tratamientos, que digamos nos va a indicar exactamente cuál es la calidad del agua en nuestro pozo antes de ser tratada. El grifo en la cocina, en cambio, va a ser un indicador del agua que estamos consumiendo después de los tratamientos, ¿sí? Entonces, si esos tratamientos son efectivos, seguramente esas calidades del agua van a ser muy distintas. Y hay que tener en cuenta también que los tratamientos y las tuberías, incluso de distribución, pueden alterar la química del agua. Así que tener esos 2 puntos afuera de la casa antes de cualquier tratamiento y luego en el punto de consumo más importante, quizás que sea la cocina, pues nos da un punto de comparación y nos permitirá determinar si, por ejemplo, algún contaminante proviene desde nuestra fuente propiamente, desde el agua, o es un contaminante que se está adicionando en algún punto de la distribución
y del tratamiento del sistema. Como ejemplo, está, por ejemplo, esos resultados de análisis de laboratorio, ¿sí? Resulta que hoy los laboratorios pueden hacer pruebas para muchísimos contaminantes, lo cual pues es una muestra pues, del progreso, digamos, científico, tecnológico que se ha logrado en este tema. En este caso en particular, hemos resaltado el hecho que esos análisis muestran unos niveles de turbidez relativamente altos, de coloración altos, y la muestra tiene un olor a sulfuro de hidrógeno, ¿cierto? Todo lo demás, no tengo aquí la página de referencia, pero todo lo demás de una muestra que fue tomada hace, no sé, 12 o 13 años, aparece muy similar, ¿de acuerdo? Ahora bien, este propietario entonces decide poner un sistema de filtración y de ablandador del agua, y lo que encuentra es ahora unos niveles de turbidez y de color mucho más bajos. Comparemos otra vez con el previo. Antes era 29, casi 30 y 48, ahora tienen 0.5, 4.4, ¿sí? El olor persiste, no sé con qué intensidad, pero persiste allí. Pero esto nos está indicando que el sistema este de tratamiento de filtración y ablandador está siendo efectivo en reducir al menos esos dos parámetros que nos preocupaban. Miren, la dureza también se reduce de 351 miligramos por litro ahora a 0.6, ¿ok? Entonces está siendo altamente efectivo y eso pues es lo que se espera. Esta muestra, por ejemplo, fue colectada del grifo de la cocina. Ahora bien, luego este propietario decide además agregar un sistema de ósmosis revertida y lo que encuentra entonces es que esos otros parámetros son ahora mucho más menores incluso a los niveles de detección de los análisis. Y eso pasa para estos, para el estroncio, y alcalinidad, dureza, sílica. Incluso dureza, por ejemplo, se reduce aún más, ¿sí? Sólidos disueltos totales también se reducen si comparan con los valores anteriores y se reducen por varios, notablemente, ¿verdad? Así que realizar estos análisis de laboratorio antes y después de los tratamientos nos pueden indicar la efectividad de esos tratamientos, si valen la pena o no, o si estamos simplemente desperdiciando nuestra plata. Otro tema muy frecuente es la desinfección de pozos. Creo que se me fue en inglés. La pregunta es si debo o no agregar cloro a mi pozo cada primavera y cómo desinfecto mi pozo. Pues resulta que por muy bien que suene, desinfectar el pozo regularmente pues no es una buena idea. Solo se debe desinfectar el pozo cuando se necesite y después de que las muestras o análisis de laboratorio nos indiquen que hay presencia de bacterias. De resto no es necesario y es indeseable porque el cloro es corrosivo, ¿sí? Y además el cloro puro pues es demasiado concentrado y puede dañar componentes del pozo, ¿sí? Por ejemplo, el Departamento de Salud de Minnesota tiene una guía muy útil sobre cómo desinfectar su pozo que hemos compartido, digamos, en la página web en inglés y que incluye información de este tipo, de verdad, como cuánto poner dado el tamaño de su pozo y la profundidad, ¿sí? Los procedimientos en detalle, con figuras, con fotos. Entonces es una guía bastante útil y por eso la hemos querido compartir. Desafortunadamente no la tenemos en español, pero sin duda si hay interés en ello quizás podamos trabajar en algo. De nuevo tiene mucha más información sobre tratamientos, ¿cierto? Así que bueno, los invitamos a que las revisen. Otra pregunta, bacterias coliformes, es otro tema también muy popular. ¿Qué hacer si se detectan bacterias coliformes en mi pozo? Recuerda que
esas bacterias no son necesariamente un riesgo, sino que indican vías de contaminación hacia su pozo. O sea, pueden haber otras cosas entrando a su pozo que realmente sí son preocupantes. Lo que pasa es que las bacterias coliformes son fáciles de detectar, son más económicos de detectar, así que por eso son muy populares. Si encuentra bacterias, no tome agua del pozo hasta que verifique si hay o no E. coli. Y si tiene E. coli, entonces solo use esa agua para vaciar los sanitarios, pero no la use para contacto directo con la piel y mucho menos para consumo, sí, para el cepillado, para tomar agua, para cocinar, incluso para lavar platos. Evítela, ¿ok? Desinfecte su pozo, vuelva a tomar una prueba para ver si fue efectiva la limpieza o no. Si no se resuelve, va a tener que encontrar la fuente de contaminación. Si no se resuelve es porque la bacteria sigue cayendo y sigue llegando y sigue llegando. Tiene que encontrar de dónde proviene. Puede ser el pozo mismo o puede ser que haya una fuente externa, como un gallinero, un pozo séptico, que está, digamos, generando todas esas bacterias, esa contaminación bacteriana. Si hay una fuente afectando su pozo, de pronto porque tiene una fisura en el encamisado o porque su fuente de agua simplemente está contaminada, pues usted va a tener que desinfectar continuamente el pozo, usar un sistema de desinfección continua. No significa desinfectar el pozo, sino desinfectar continuamente el agua. O simplemente incluso cambiar su pozo, cambiar su sistema de abastecimiento, de pronto ir a un acuífero más profundo o moverlo a otro punto, aguas arriba del punto de generación de esa contaminación orgánica. Los pozos tienen que lavarse en algún momento. ¿Con qué frecuencia? Pues la verdad es que un pozo debe funcionar en el estado en el que esté. Muchos no necesitan limpiarse nunca, pero en algunas áreas, en algunos tipos de pozo, pues puede que se presenten situaciones que requieran limpiarlo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay un agua con un alto nivel de turbidez o con mucho material de suspensión en ella, pues hay que estar haciendo mantenimiento de los filtros del pozo, porque se pueden taponar. Cuando esto ocurre, hay cambios, normalmente hay cambios perceptibles en el olor, en el color, incluso en la presión. También puede haber problemas con su bomba. Así que, de nuevo, inspecciones regulares permiten, digamos, detectar esos problemas a tiempo antes de que ocurran daños o problemas de salud en el hogar. La cloración continua, una persona nos comenta que en el 2015 confirmó la presencia de bacterias coliformes, pero no de E. coli. Eso lo hemos tratado en una pregunta anterior. Él hizo que limpiaran su pozo, las pruebas salieron bien posteriormente, y luego le vendieron un dispositivo para tratamiento que libera una tableta de cloro cada tanto. Entonces, de nuevo, él no está desinfectando su pozo, está haciendo un tratamiento de cloración continua a su agua. ¿Es esto necesario? La verdad es que solo es necesario si hay una fuente de contaminación permanente, ¿sí? Con respecto a este tipo de aparatos, algunos estados ni siquiera lo permiten, porque los tratamientos con cloro deben mantener un cierto nivel residual para proteger continuamente de contaminación bacteriana. La recomendación es que vuelva y haga unas cuantas pruebas ¿sí? espaciadas en el tiempo, a ver si esa contaminación realmente está ocurriendo frecuentemente o permanentemente y requiere, por tanto, un tratamiento continuo de cloración. Y si no es el caso, pues no pierda su plata, no lo necesita, ¿sí? Lo otro es que hay que asesorarse de dónde está viniendo esa fuente. De pronto es más económico en el largo plazo, qué sé yo, cambiar el punto de captación, la localización del pozo o ir más profundo. Pero esos son aspectos muy particulares de cada caso. ¿Okay? Ahora bien, el tema de cloración de un tanque de agua es otro punto que nos preguntan. Esta persona parece muy juiciosa, muy cuidadosa de su sistema. Nos dice que tiene un tanque de 175 galones que llena desde su pozo. Luego él bombea a su casa, le emplea cloro normal para desinfectar el agua, siendo la dosis recomendada por Naciones Unidas. Una cucharadita por cada 16 galones de agua. Él además tiene un filtro de 1 micrón bajo el grifo. ¿Qué opinión tenemos? Nos pregunta. De nuevo,
Esto parece muy razonable, pero no hay una receta única o una receta general para todos los sistemas. Entonces nuestra recomendación siempre es asesórese, pregunte a alguien de su zona que conozca muy bien eh, eh, el área y de nuevo, eh, si su sistema es necesario que pase por todo este trabajo para ello, pues de pronto tome muestras antes de hacer la cloración, digamos, en un punto anterior a la cloración para verificar si esa contaminación es continua o no lo es. Eh, y ver si su sistema pero se está poniendo cloro, pero ni siquiera hay bacterias, entonces, ¿cuál es el punto, verdad? Eh, y bueno, de nuevo la invitación es a que visiten los otros recursos que tenemos en nuestra clase de pozos privados. La clase consiste en una serie de 10 lecciones que son enviadas a los participantes que se registran en nuestra página. Son enviadas por correo electrónico a lo largo de 10 semanas. Nadie está obligado a entregar tareas, nadie está obligado a cumplir con unos tiempos fijos. Cada uno hace, digamos, su progreso al ritmo que decide. Si quiere ir semana por semana está bien. Si quiere tener todas las 10 lecciones y luego si empezar a estudiarlas está bien. Pero es otro recurso que está allí gratuito. Están en español. Tenemos estos seminarios virtuales. Este es el segundo que grabamos en español. Hay muchísimos otros en inglés. Y bueno, la idea es, como ustedes ven, brindar alguna información complementaria, básica, un punto de partida para ustedes generar inquietudes y puntos de partida ¿sí? Para implementar sus estrategias de cómo cuidar su pozo, cómo perforar su pozo, cómo cuidar su sistema séptico. Si hicimos bien la tarea, ustedes de aquí van a salir con unas cuantas más preguntas para su perforador o contratista de su pozo, para su departamento de salud local. Y se van a llevar también, por supuesto, algunas respuestas, ¿no? Y algunas ideas de qué hacer con sus sistemas en casa. El sitio web donde, digamos, se centra todos estos recursos es el www.privatewellclass.org. Ese es el sitio web en inglés y ustedes pueden consultarlo en cualquier momento. Toda la información allí es gratuita y hay también opciones para contactarnos y nosotros siempre recibimos sus preguntas y sus comentarios, pues, y estamos atentos a revisarlos y si podemos dar respuesta. Estamos trabajando en la página web o la versión en español. Va a ser clasepozosprivados.org y allí vamos a continuar con este esfuerzo de ir distribuyendo esa información en español y a ver si alcanzamos e incluso ponemos más información en el punto en inglés. Para registrarse es muy fácil y así mismo va a funcionar en el de español. Ustedes entran a la página, van a la tableta de Enroll in Class, allí ponen su dirección electrónica, su nombre y dónde viven. Esa información no la vamos a compartir, es solo para nosotros tener una idea de dónde están las personas que están interesadas en estos temas. Y eso es todo. Y luego ustedes nos dirán si están interesados en los emails con las clases o si están interesados en buscar algún tipo de colaboración con nuestro Illinois Statewide Survey y a partir de allí mirar qué podemos trabajar. Así que bueno, allí estarán los webinars y eventos futuros, el calendario de eventos y pueden encontrar también la biblioteca, digamos, o el archivo con todos los recursos que tenemos para compartir. De nuevo tenemos las lecciones por inglés, tenemos grabaciones y incluso hay un podcast y luego tenemos videos y también está por allí nuestra página en YouTube donde se van montando muchas de estas presentaciones o videos informativos, así que vayan, visítenlo y mándenos sus preguntas, sugerencias, comentarios, muy bienvenidos. Digamos, dentro de esas clases, por ejemplo, ustedes pueden encontrar información sobre la ciencia de aguas subterráneas, sobre la contaminación de aguas subterráneas y pozos,
¿sí? Allí todos los estudios que nosotros, digamos, utilizamos como base para nuestras recomendaciones, para nuestras presentaciones, pues van a estar allí. Muchos en inglés, pero de nuevo estamos recopilando información en español. Y bueno, lo que les decían, los videos de grabaciones de presentaciones y de charlas, y también algunos videos muy didácticos compartiendo información, no solo sobre mantenimiento, también cómo funciona nuestro sistema, cuál es la ciencia detrás, ¿verdad? Nuestros objetivos simplemente es brindar a los propietarios de pozos información y consejos directos y útiles al respecto. Así que también tenemos, bueno, digo otros materiales que buscan responder a preguntas como por qué su pozo es importante, por qué deben de entender la forma en que funcionan y cómo podemos minimizar los riesgos propios de los sistemas de pozos. Digamos que lo que nosotros siempre resaltamos es que se trata de estar atentos a lo que está pasando en nuestro sistema, a conocer la historia del pozo, de dónde proviene el agua, si hay contaminantes naturales o problemas cercanos, y siempre procurando anticipar problemas, ¿verdad? Es mucho más fácil prevenir que curar en estos casos. Una vez que un pozo está contaminado o a veces se requiere incluso un nuevo pozo y eso es demasiado. Mejor evitar que se contamine y eso seguro que evitará muchísimos dolores de cabeza. Así que realice las pruebas, haga las inspecciones, organice las actividades de mantenimiento y asesórese, pregunte, busque esos recursos en línea y bueno, espero que esta presentación haya sido informativa e ilustrativa y de nuevo que haya generado muchas inquietudes y les haya dado algunas respuestas también. A continuación, vamos a leer algunas de las preguntas que nos han enviado. Por ejemplo, desde Oregon nos escriben que han tenido varios fuegos forestales, esto es para Oregon, California ahora, y uno de los más grandes fue el de Chetco Fire. Durante los esfuerzos, pues los bomberos realmente irrigan estos campos con estos retardantes químicos y la pregunta es si estos retardantes afectan la calidad del agua subterránea. Es una muy buena pregunta. ¿Será necesario que las familias con pozos tomen ciertas precauciones y pruebas al agua del pozo para garantizar que no hay presencia de retardantes químicos? De nuevo, si hay sospechas, siempre es mejor evitar e indagar antes que tratar de remediar un problema. Así que si hay sospechas, se recomienda que se tomen muestras. Sin embargo, nuestra respuesta es que con respecto a estos retardantes químicos, la mayoría de los que se usan hoy en día, y probablemente están siendo usados en Oregon y California, es que son seguros para, digamos, para las fuentes de agua. Hay fertilizantes en ellos, como nitrato y fósforo, lo cual también es usado en agricultura. Pero al parecer la mayor preocupación es el efecto sobre los peces y sobre el suelo, más que sobre el agua, especialmente el agua subterránea. De nuevo, tener un pozo que esté bien sellado, que cumpla con las normatividades vigentes, pues nos va a proteger de contaminación superficial. Yo diría que es muy importante ver cómo está esta tubería de ventilación, por ejemplo, si fue afectada por el fuego, esas tuberías pueden derretirse, pueden obstruirse. Entonces, eso es algo que creo que los propietarios de pozos deben revisar. Pero, digamos, dentro de nuestra búsqueda rápida, de nuestra investigación aquí, para tratar de dar respuesta a esto, pues no encontramos realmente ninguna gran preocupación. Estos químicos están constituidos principalmente por agua, algunos materiales inorgánicos y agentes colorantes y estabilizadores. Y los químicos inorgánicos más frecuentes que se encuentran son fosfatos y sulfatos de amonio o bromo. En el pasado, esta es y por eso digo que es una pregunta muy importante, en el pasado sí había mucho más riesgos, digamos, de contaminación, contenían ferrocianuros de sodio, que fueron prohibidos precisamente por su toxicidad, pero al día de hoy parece que no es un problema. En todo caso,
Creo que una vez pasada la emergencia, los propietarios sí deben ir a hacer una inspección visual de su pozo, mirar qué afectaciones hay sobre tuberías principalmente y sobre los elementos que están más cerca de la superficie, tubería de ventilación, las tapas, los accesos, ¿sí? Eh, Esa es una inspección que sí tiene que hacerse y que es importante. Nos preguntan también, ¿cómo verificar la calidad del agua en mi pozo? Pues bueno, creo que hemos dado una buena información en este seminario. De nuevo, la mejor forma es tomando muestras de la calidad del agua para análisis en laboratorio. No es oliendo el agua, no es probándola, no es mirando el color solamente. Las muestras de laboratorio con laboratorios certificados y muestras tomadas siguiendo los protocolos establecidos, pues nos pueden dar idea mucho más confiable de qué elementos puedan estar allí en nuestra agua. Esperamos que hayamos proveído respuestas a esta pregunta a lo largo del seminario y si no, por favor, envíenos preguntas específicas y trataremos de darles respuesta. Y otra de las preguntas de ustedes es cómo se pueden realizar estas pruebas del agua y dónde se realizan. De nuevo, creo que hemos proveído información al respecto. Contacten su agencia de salud local, ¿sí? El condado o el departamento de salud y solicite asesoría. A veces, recuerden que a veces hay incluso muestras de laboratorio que son, digamos, subsidiadas o ofrecidas por los estados, por los departamentos de salud de cada estado. Así que de pronto tiene suerte y logra usted hacer un análisis de laboratorio gratuito para su hogar. Verifique que los laboratorios son certificados por el estado. Sí, eso es muy importante. Y bueno, allí compartimos una lista de los laboratorios certificados por el EPA y ustedes pueden ir a hacer clic en este enlace y van a encontrar la lista para cada estado. De nuevo, como les decíamos, una muestra antes de cualquier tratamiento y una muestra en el punto de toma, como el grifo de la cocina, pues les puede dar puntos de referencia respecto a la eficacia de su sistema de tratamiento y a los posibles contaminantes naturales que se encuentran en el pozo antes de que entre a su casa. ¿Sí? Entonces, bueno, espero que esa sea una respuesta suficiente y eso es prácticamente lo que tenemos para compartir hoy en este seminario. De nuevo, si tienen preguntas, por favor háganoslo llegar a través del correo electrónico, a través de este chat pues estaremos complacidos de darles respuesta o de apuntarlos a ver quién les puede ayudar con eso donde quiera que estén en este momento. Creo que con esto ya me despido. De nuevo, mi nombre es Santiago Santa Cruz y este fue el webinar en español, curso sobre aspectos básicos para el cuidado de su pozo. Y si quieren volverlo a ver, vayan a la página, allí va a estar colgado. Les prometo que corrijo algunos de esos typos que vi por allí en los slides. Y revisen la página, hay bastantes recursos. Y bueno, hasta la próxima.